Dialogamos con el doctor Fernando Sichero acerca del aumento de casos de COVID. El doctor aclaró algunas dudas sobre las nuevas cepas. Doctor, muchas gracias por acercarse. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto hablar con usted otra vez y hoy acá en otro ámbito televisivo y no en el radial. Bueno, doctor, lo convocamos para hablar sobre un tema que preocupa. Aumentaron los casos de COVID y bueno, queríamos escuchar su reflexión como médico. ¿Por qué se debe este aumento de casos? Bueno, uno tendría que hacer una síntesis y saber que las pandemias siempre existieron, van a seguir existiendo. Calculemos que hay más de 1000 virus estudiados, de los cuales nos afectan como humanos entre 20 y 30. Y se llega al número de 50, 60 cuando son enfermedades un poco raras, ¿no? Por ejemplo, una miocarditis aguda que afecta al corazón, pero por suerte a muy poca gente. En el caso de lo que pasó con el virus del SARS-CoV-2, es muy parecido es un primo hermano en realidad del virus, el que afecta a los niños y las niñas cuando ingresan a la etapa escolar. El famoso moquito del jardín de infantes, ese es un coronavirus muy parecido. Todavía discutiremos por qué mutó y demás, e hizo la terrible pandemia que todos vivimos. Pero cuando se empezó a hacer una simbiosis entre el organismo y el medio ambiente que lo rodea, como cualquier cuestión biológica, lo encapsulamos. Virus respiratorio muy parecido al de la gripe, que en una primera etapa afectó muchísimo a la gente mayor o con grandes problemas asociados, que también afectó a una parte de la población que nunca había tenido contacto con el virus. Por eso hay cierta cantidad de gente que lamentablemente falleció sin tener factores de riesgo y teniendo 40, 50, 60 años, pero no siendo diabético, no siendo obeso, no teniendo infarto, y sin embargo falleció. ¿Esto por qué? Porque el choque entre el virus y el organismo, como el virus era desconocido para el organismo, en muchas personas la reacción inflamatoria que generó terminó, pero textualmente, destruyéndole los pulmones. Entonces no podíamos ventilarlos. Sin embargo, la medicina moderna, si uno compara con la última pandemia de un virus respiratorio, que fue la de la gripe, hace 100 años, más o menos mató entre 50 y 70 millones de personas. Y en ese momento el virus, que le dicen fiebre, le dicen gripe española, era mentira. En realidad el virus apareció en Estados Unidos, en Kansas. Los norteamericanos lo llevaron a Europa. Europa se llenó de gente con el virus, pero le dicen gripe española porque España era el único país que no estaba en guerra. Entonces pudo controlar de alguna manera qué es lo que estaba pasando. Pero a grosso modo murieron entre 50 y 70 millones de personas para una población de ese momento de 2.800 millones de personas. Nosotros ahora somos 8.000 millones de personas y murieron 6 millones de personas por el virus. O sea, también hay que verlo en el contexto. Somos 3 veces más cantidad de gente en el mundo y murió nada más que 6 millones de personas. ¿Esto por qué fue? Porque la medicina moderna tiene un montón de cosas que en ese momento no se tenían. ¿Qué hizo? El virus fue mutando. ¿Por qué? Porque el virus dice, para vivir necesito un organismo. El virus no puede vivir si no es un parásito dentro de un organismo. El humano era un organismo bárbaro, pero el virus, a diferencia del virus del ébola, que te contagias y te mata, este virus dijo, te contagio, pero no te quiero matar, quiero seguir reproduciéndome. Por eso hubo tantas variantes del virus. ¿Qué fue lo más maravilloso que hizo la humanidad? Una vacuna. La vacuna frenó tremendamente la dispersión del virus por el mundo. Entonces el virus quedó acantonado y se transformó a partir de ahora en una enfermedad más de calendario como la gripe, teniendo una mortalidad parecida a la de la gripe, no afectando a niños en lo que se refiere a la mortalidad, pero sí los niños se pueden infectar, pero casi no hay fallecidos niños, 0,46%, menos de la mitad del 1% fueron nada más que los fallecidos niños. Quiere decir que este virus puede afectar las vías respiratorias de niños, pero no le produce la mortalidad. Teniendo la vacuna, sabiendo que es un virus respiratorio,
va a ser un virus más de los que nos rodean en el mundo. ¿Y por qué? Y la pregunta que vos me hacés, ¿por qué aumentó la cantidad? Por dos razones. Primero, porque se está haciendo una enfermedad estacional. Antes, en la pandemia, frío o calor atacaba en todo el mundo. Ahora, después que pasó la pandemia, ataca cuando hace frío. Por eso aumentó primero en el hemisferio norte, hizo un pico y ahora aumentó entre nosotros. Esa es la primera causa. Y la segunda causa, que lamentablemente la gente tiene, por una cuestión volitiva de seguir adelante, querer olvidarse un poco de la pandemia. Y dentro de esa falta de memoria, no se está vacunando. Uno es el tema de la vacunación, que se armó en su momento mucha polémica. Esta vacuna es buena, esta no, conviene darte esta otra, para esta no te anotés. Usted recién dijo que fue importante el tema de la aparición de la vacuna. ¿Qué mirada tiene con los tipos de vacunas que hay? Vio que están los laboratorios, la marca, si viene de tal país no te conviene. En su momento era a estas personas de este rango etario le damos esta vacuna y ahora hay otra. ¿Cuál es su mirada con respecto a eso? Con respecto a las vacunas en general, si uno habla de salud pública, las tres cosas que cambiaron para toda la vida, la cantidad de gente que somos en el planeta son tres: agua potable, cloacas y vacunas. O sea que es indiscutible que las vacunas sirven. Segundo, es la primera vez que en 6 meses se produce una vacuna. Una vacuna tarda entre 3 a 5 años. Se produjo en 3 meses la vacuna. Pero ¿qué pasó con la primera serie de vacunas? Más que una vacuna, parece un anticuerpo. Como por ejemplo, todo el mundo sabe, me voy a operar, me doy la vacuna para el tétanos y el suero antitetánico. ¿Por qué? Porque si yo me doy la vacuna y me voy a operar, el organismo necesita un tiempo para hacer los anticuerpos. Le doy el suero antitetánico, que ya tiene los anticuerpos, y evito tener tétanos. ¿Qué pasó con la vacuna de COVID? Funcionaba como un anticuerpo, funcionaba como un suero. Entonces la gente se daba cuenta que se tenía que vacunar mucha cantidad de veces, porque el efecto a largo plazo la vacuna no lo podía lograr. Ahora hay una nueva vacuna bivalente que tiene el virus de Wuhan y el virus de la última serie, el Omicron. Al ser bivalente te da, entre comillas, no para toda la gente, porque ustedes saben que el 100% de la vacuna no hace inmunidad en la gente. Te da para la mayoría de la población una posibilidad de cubrirte casi por un año. Entonces uno dice, después que me vacuné muchas veces, 4 o 5 veces, con una vacuna de ARN, con una vacuna recombinante, la última vacuna que están haciendo los laboratorios sirve para mantener la inmunización durante un año. Lo que va a pasar el año que viene, es decir, vamos a ver qué nos pasó con la gente vacunada. Vamos a ver si la gente, por suerte, no se muere más de COVID. Entonces, todas aquellas personas que tengan factores de riesgo, creo que va a ser como la gripe. Se van a tener que vacunar una vez por año y si tiene mucho factor de riesgo, un paciente trasplantado, un paciente en diálisis, un paciente muy obeso, por ahí se va a tener que hacer un refuerzo cada 6 meses. Pero la vacuna va a quedar sectorizada. No va a ser, digamos, ¿por qué? Porque se dio cuenta que los chicos pueden sufrir el COVID, pero están o asintomáticos o no lo sufren gravemente. Entonces también vacunar a toda la población, pero eso se tiene que ver dinámicamente una vez que la pandemia, que para todos creo que terminó, digamos, ¿no? Usted dijo, está sectorizada. ¿Quiénes serían el rango etario de las personas o los pacientes que deberían sí o sí tener la vacuna? Sin ninguna duda, todas las personas mayores de 50 años, todas las personas que trabajan en salud o en seguridad o en contacto con mucha gente, aunque parezca mentira, un colectivero o una cajera de supermercado, el reciclaje de gente que tiene... No, o sea, los que tengan mucha antigüedad con mucha gente y todos los mayores de 50 años tengan o no tengan factores de riesgo. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, la enfermedad
prácticamente no generó mortalidad en niños, pero sí en adultos. Y sobre todo adultos mayores. Fíjense que en la primera parte falleció lamentablemente mucha gente mayor de 80 o 90 años, ¿no? Entonces, me parece que el grupo etario es mayor de 50, con factores de riesgo, personal de la salud y gente que tenga un contacto con mucha gente al mismo tiempo. ¿Ha habido gente que ha tenido síntomas por darse la vacuna que no fueron favorables? 0,03%. Nada. Absolutamente nada. No. La vacuna no tiene contraindicaciones. Lamentablemente sí, lo que puede ser que había algunas vacunas, por ejemplo las chinas, que eran efectivas, pero nada más que en el 50% de todos los que se lo aplicaban. O sea, cada 10 personas que aplicaban la vacuna china, 5 no les hacía efecto. Por eso China tuvo un gran rebrote, porque no permitía las vacunas norteamericanas o inglesas. Ahora, las vacunas, la Pfizer o la Moderna, tienen casi una efectividad del 85%. Es muy alta. Entonces, esas vacunas de primera generación que cubren nada más que el 50%, yo creo que se van a dejar de hacer. ¿Qué tiene que hacer la persona que hoy se siente con síntomas, doctor? Lo primero, para si no tiene alrededor de su grupo familiar o demás, o en su trabajo, gente con factores de riesgo, tendría que tomarse, el tema de un aislamiento preventivo. Segundo, me parece que no hay que perder la costumbre de usar el barbijo. Hay que usar el barbijo, sobre todo si uno cree que tiene síntomas, como en los países orientales. Los países como Japón, como Corea del Sur, como mismo China, hubo también una prevención muy importante por el uso de barbijo, sobre todo en los transportes públicos o en los trabajos. Y la gente ya se acostumbró a usar barbijo y no lo tiene como una cosa vergonzosa. Entonces me parece que hay que aislarse, está muy sintomático, y si tiene síntomas leves, hacer su trabajo habitual, pero con barbijo. ¿Pero hay que testearse? No, ya no se necesita. No se necesita porque se demostró que, ¿por qué me tengo que testear? El que tiene factores de riesgo. Una persona de población general que no tiene factores de riesgo no tiene necesidad de testearse porque, por ejemplo, las ART en Argentina antes daban 15 días de aislamiento por COVID y ahora dan 5 días nada más. Y a los 5 días volver a trabajar. Quiere decir que el virus hizo una simbiosis con la humanidad y trata, por ahí, de contagiar mucho, pero de matar poco. Para poder existir. Para poder existir, exactamente. A modo de cierre, doctor, ¿qué reflexión podemos tener de lo que pasó con la pandemia y cómo estamos actualmente? De todas las pandemias se aprende. Me parece que, por ejemplo, en Argentina el aislamiento tan severo no fue bueno. No fue bueno para nada. ¿Por qué? Porque uno hace comparaciones estadísticas. Por ejemplo, España tiene casi la misma población que nosotros. España tuvo 190 días de clases en el 2020 y el 2021. Y en España fallecieron 100.000 personas. Y acá fallecieron 130.000 y tuvimos 1 año y medio sin clase. O sea que el aislamiento severo, por ejemplo, no sirvió. Lo segundo, más rápido en bajar la discusión política, y no importa del partido que se sea, las vacunas son altamente efectivas y me parece que todo lo que pasó con las vacunas, con el tema que la compramos, que nos van a vender, me parece que esas cosas tienen que dar un giro en la cuestión política y profesional para que cuando aparezcan estas cosas toda la gente esté unida dentro de un fin común, ¿no? Y la tercera, van a seguir apareciendo pandemias. Y no olvidarnos, ¿no?, de esas medidas preventivas que antes teníamos, por ejemplo, la ventilación cruzada, que hoy hay muchos espacios que ya eso se olvidó, ¿no? Se olvidó. Es como que ya, como dice usted, ya pasó. Y en realidad esos cuidados hay que tenerlos. Hay que tenerlos porque no es únicamente acuérdense, la gripe vino y no se fue más. Y la gripe sigue habiendo un viejo dicho de los médicos que dice, julio lo junta y agosto se lo lleva.
sigue siendo la primera causa de mortalidad en pacientes añosos la gripe. Cuidado, la gripe sigue matando gente. Entonces, si sabemos que es un virus parecido, que tenemos vacuna, que algunas cuestiones, como dices tú, de aireación, de ventilación, de espacios abiertos, de usar barbijo, son altamente efectivas y de bajo costo, hagámosla. Doctor Fernando, un gusto volver a verlo y muchas gracias por su visita en Punto Convergente TV. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.